Shalom Alejem. Este video podcast pertenece a la serie del tema del libro de los Salmos. En este video podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 132, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para aquel que quiere remediar pecados cometidos y juramentos en vano, para encontrar vivienda, para eliminar energías negativas y otros beneficios más que enunciaremos más adelante. El Salmo número 132 es un salmo que contiene 18 versos. Pertenece al día de la semana sábado y el día con fecha 27 del mes. El podcast y video está dividido en 5 partes: el contenido del salmo, la segulot y beneficios del salmo, las meditaciones del salmo, la explicación y comentarios de cada verso en este, y la parte de Kabbalah de uno de los salmos, de uno de los versos del salmo basados en los escritos de la Rizal. Bueno, entremos de lleno y hablemos de qué se trata el salmo número 132. El salmo lo compuso el rey David en momentos que construía el altar en el lugar de Gorén Araúna, que era un lugar que le pertenecía al Jebusita. Según el profeta Gad, es el monte Moría, que es el monte del templo, para poder elevar ofrendas a Hashem, lugar donde se construyó el segundo templo, el templo, todos los templos. Como resultado, se detuvo la peste que estaba atacando al pueblo judío. Cabe agregar que hasta ese momento no se sabía el lugar exacto donde el templo sagrado debía ser construido, y por lo tanto el rey David le pide a Hashem que le revele ese lugar santo. Fue así que al encontrar el lugar, el rey David festejó con gran felicidad. Y a pesar de que el profeta le dijo que su hijo Salomón será aquel que construya el templo, y que según el comentarista Sforno, el rey David rezó que su reinado, que traiga finalmente al Mesías, y que a ese lugar eterno sea eterno para todas las generaciones venideras, que sea un lugar fijo, que siempre esté ahí. Según los comentaristas Malvin, el salmo lo hizo David cuando se trajo el arca con las tablas de la ley al templo sagrado. Hay comentaristas que agregan que las puertas del templo sagrado no se abrieron sino hasta que el rey Salomón mencionó el derecho a este templo que el rey David recibió de Hashem. Bueno, hablemos de la segulot del Salmo número 132. Encontré en varios libros y fuentes las siguientes segulotos beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera es para remediar pecados cometidos y remediar juramentos en vano, para encontrar vivienda, para eliminar energías negativas y karmas malignos, para la ayuda de necesitados y pobres, para que la gente reconozca nuestra importancia, y también sirve para ridiculizar y avergonzar a los enemigos. Bueno, hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión. Y dice la página: si has jurado hacer una cosa puntualmente y a pesar de tu juramento has dejado de hacer lo prometido y en esta forma has perjurado, debes, para prevenir un crimen futuro,
de la misma clase, recitar el Salmo número 132 con profunda reverencia y deberás meditar el santo nombre de Het Vav, Sliha, Het Bet Vav, Het Bet Vav, que se pronuncia Jabo. Y este es el nombre de Dios número 68 y que se usa por lo general para corregir la emisión seminal en vano y devuelve el mal a su sitio y resuelve problemas sexuales. Bueno, ahora hagamos la explicación del texto del Salmo número 132. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. Shira Ma'alot, Schor Adonai le David, et Kol Unotó. Cántico compuesto por el rey David, que recitaban los levitas en el templo sagrado cuando comenzaban a subir por las escaleras que conducían del área de las mujeres al área masculina del pueblo de Israel. Y dice así: Hashem, recuerda por favor el sufrimiento, dificultades, trabajo y que según Rashi, que tuvo el rey David para encontrar el lugar apropiado para construir el templo sagrado. Asher nishba al Adonai nadar la avir Yaakov. Y fue cuando David le recordó la promesa que Hashem le hizo a su descendiente Jacob, que a su vez lo salvó de las manos de Isaf, su hermano. Y Abó Beogel Beiti Im Ele al Eres Yetzuai. Y la promesa fue que David lograra sentarse en su casa, es decir, el templo sagrado, y pudiera recostarse y dormir en la cama tranquilo, tal como un rey se merece, es decir, que fuera el rey David, aquel que va a descansar en el templo sagrado. Y meten Shnat Leinai Leafapai Tenuma. Si duermo o cierro mis ojos para siempre con un leve parpadeo, que lo haga para el descanso y placer, tal como los reyes, es decir, que sea en el templo sagrado. Adem Tzamakom Ladonai Mishkanot Laavir Yaakov. Cosa que no podré hacer sino hasta que encuentre el lugar que Hashem escogió para edificar el templo, en el monte sagrado, aposento del poderoso Jacob, y sobre el cual se posará la presencia eterna de Hashem. Ine, Shamanua Beefrata, Metza Anua Bishdei Yar. Este es el sitio donde Hashem escogió erigir el templo sagrado, pues desde cuando Jacob vivía en Efrata, y que es Bethlehem, lugar de nacimiento de David, Jacob escuchó a los viejos sabios decir que los lugares de Nub, Shiloh y Gibón, como lo explican los comentaristas Radak, Meiri y Sforno, no estarán presentes en todas las generaciones. Solo el campo del bosque de árboles, lugar donde vivía Goren Araúna, el Jebusita, el mismo lugar donde Abraham Avinu quiso sacrificar a su hijo Isaac, y en el mismo lugar donde encontró el carnero
atrapado por sus cuernos a los árboles del lugar. Naboa lemishkenotav nishtahave lehadom braglav. Y dado a que ya encontré el lugar, desde hoy en adelante, ese será el lugar donde la presencia de Hashem estará para siempre, eternamente, lugar donde nos inclinaremos alabando el trono fijo de Hashem, su templo sagrado. Kuma Adonai limenujateja, ata varón uzeja. Y una vez que se construya el templo sagrado, se le exclamará a Hashem que se levante y se retire de los otros lugares donde estuvo presente, porque no son fijos, pues ha llegado la hora del descanso en un lugar permanente, eterno y fijo para el templo sagrado, y el trascendental armario que contiene las tablas de la ley. Kohaneja ilbeshut tzedek vejasideja y el anenu. Tus sacerdotes vestirán sus ropas de justicia. Y agrega el comentarista Metzudat David, con los que condonan los pecados de los justos, y tu gente piadosa, refiriéndose a los levitas, festejarán con canciones y poemas. Ba'avur David Abdeja, al Tashev ne Meshijeja. Y para tu siervo David, y agrega el comentarista Radak, al que le has respondido con fuego del cielo en lugar del templo sagrado, ponle tu cara o ábrele las puertas a su hijo Salomón, quien será el Mesías, aquel que tendrá derecho a construirlo. Y mete al templo el armario con las tablas de la ley, y así también poder hacer las ofrendas en el templo sagrado. Nishba Adonai le David emet, lo yashuv mimena, mi pri bitneja ashit lejise lach. Y Hashem le promete a David en Shavuot y le afirma la verdad, que no cambiará su edicto de construir allí el templo, que del vientre de la mujer de David saldrá el rey Salomón, que se sentará en el trono del templo sagrado. Im ishmeru baneja briti vedotai zo alamdem gam beinehem adei ad yeshvu lekise lach. Y no solo tu hijo gozará de tal, sino que si los hijos del pueblo judío cuidan el pacto que he sellado contigo, así como tu ley que les enseñaré, también los hijos de los hijos, y para siempre se podrán sentar sobre el trono del templo sagrado, tu reino, David. Y bajar a Adonai Betzion y va le moshav lo. Y esto no vino gratis sin esfuerzo, pues hubo mucho trabajo y pasó muchas dificultades hasta lograrlo, pues Hashem escogió a Sion y lo eligió como su puesto fijo y reino de David para la eternidad. Zot menuhati adei ad, poeshev ki ibitía. Y así lo dijo Hashem: este será el lugar de mi descanso para siempre. Y agrega el comentarista Meiri, y que nunca
parará y estará ahí eternamente. Aquí en el templo sagrado me posaré porque así lo quiero. Seidá Barej Abarej, Evionea Asbia Lahem. Y el alimento de la ciudad de Sión lo bendeciré más que al resto del país, que inclusive sus mendigos y pobres les proveeré con pan para que no sufran hambre. Bekohanea al bish ish'a, Bejasideja, Ranen y Eraneno. Y a sus sacerdotes los abrigaré con vestidos de salvación. Es decir, que la emancipación los rodee a todo momento, y a sus justos, los levitas, alegrarán a todos con sus cánticos y buena influencia en todo. Sham Atzmiach Keren le David, Arachti Ner Limeshihi. Y de allí en el monte Sión brotará en el futuro el rayo del reinado y gobierno para David, al traer el Mesías que nos traerá justicia. Y allí he preparado una vela que traiga luz al reino de mi Mesías, es decir, que ilumine con sabiduría a todo el pueblo. Oibav Albish Boshet Bealaf Yatzitz Nizro. Y aquellos enemigos del rey David los vestiré de vergüenza y escándalos, pero al Mesías le daré brillo y luz, sabiduría como la corona del reino. Hasta aquí la explicación del Salmo número 132. Ahora hagamos la explicación cabalista de un verso del Salmo número 132. La siguiente es la explicación del verso número 4 del Salmo 132, según el Arizal en el libro Likutei Ketuvim, escrito por el Rav cabalista Jaim Vital. El verso 4 dice: Imeten Shnat Leinai Leafapai Tenuma. Sabemos que el alma del rey David, que su recuerdo sea para bendición y que descanse en paz, estaba predestinada a pertenecer al grupo de los Nefilín, es decir, los caídos, que según el Génesis 6, 1 al 4, era un grupo de personajes misteriosos surgidos como resultado de una unión antinatural entre seres malignos de naturaleza discutida y mujeres humanas, de la época de los patriarcas Enoch y Noé, extinguidos durante el diluvio universal, estos Nefilim. Pero el rey David recibió su alma procedente de la Sefirá Yesod desde Ramping, de los patriarcas, específicamente mi Jacob, alma llamada y compuesta por 18 mundos, que se dice en hebreo Hay Olamim, que son 9 mundos de Lea y 9 mundos de Rachel. Y hasta aquí, este es el fin del podcast y video del Salmo número 132.